Como presidente a 2 días de la apertura del año judicial. Finalmente ha habido un acuerdo en el CGPJ. Los vocales han alcanzado el tan ansiado consenso para elegir presidente. El cargo recae en la magistrada progresista María Isabel Perelló, que se convierte en la primera mujer en ocuparlo en más de 4 décadas. Su designación, casi por unanimidad, cobró fuerza a última hora de la pasada jornada, cuando los miembros del órgano de gobierno de los jueces aceptaron incluir nuevos perfiles a la relación de 7 nombres ya seleccionados. De esta manera se consigue el nombramiento del presidente en la sesión constitutiva para superar ese bloqueo, el del Consejo General del Poder Judicial, a tan solo 2 días de que se celebre el acto de la apertura del año judicial al que asistirá Felipe VI. La elegida jurará su cargo ante el rey hoy mismo. Bueno, pues ya tenemos presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Había 10 miembros del CGPJ nombrados por el PSOE, 10 miembros del CGPJ nombrados por el PP, y ayer se eligió a una presidenta que inclina la balanza hacia la izquierda, dado que es miembro de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, que aunque solo tiene el 8% de los jueces afiliados, es decir, es la asociación minoritaria del sector, sin embargo controla 1/3 de los votos del CGPJ. Y ayer pues tuvimos el espectáculo típico de una noche electoral, todo el mundo felicitándose por la victoria. Bueno, no todo el mundo, luego veremos quién no. Ayer se felicitaban por la victoria todos los miembros del gobierno, desde Pedro Sánchez hasta Bolaños, todos diciendo de maravillosa la elección, pero se felicitaba también Feijóo, maravillosa la elección, se felicitaban todos los opinadores de izquierda, maravillosa la elección, con lo cual, bueno, y se felicitaban también todos los medios de comunicación al servicio del PP, maravillosa la elección. Lo cual plantea, pues eso, el escenario de una noche electoral. Todos han ganado, ¿no? Todos menos Vox, que denuncia que el PP le acaba de entregar la mayoría del CGPJ y por tanto la posibilidad de control de nombramientos judiciales al Partido Socialista. ¿Quién tiene razón? Quienes argumentan desde el bando mediático pepero, es decir, equipo de opinión sincronizada B, quienes argumentan que es una victoria de la independencia, pues dicen, y no les falta razón, que Isabel Perelló, pues no es una jueza izquierdista mediática, es decir, no es una Vicky Rosell, por poner un ejemplo, que es efectivamente afiliada a Jueces y Juezas para la Democracia, o Juezas y Jueces, ya no sé en qué orden es, pero que es profesional e independiente. Y aducen, bueno, pues que a lo largo de su carrera no ha tenido así ningún pronunciamiento judicial que pudiéramos llamar escandaloso, en el sentido de apoyar cosas manifiestamente ilegales, de las típicas que suele hacer Sánchez. De hecho, se pone como ejemplo que votó en contra de un recurso del Partido Socialista para revisar los votos nulos en la última elección en la Comunidad de Madrid, donde salió elegida Ayuso. Bueno, puede que haya algo de razón en esa manera de ver las cosas. Por otro lado, es una jueza que la única proyección mediática que ha tenido es que firmó una carta junto con Margarita Robles y otra jueza poniendo a parir a Carlos Lesmes, porque Carlos Lesmes había abierto no sé qué discurso o había mandado no sé qué comunicación a los jueces diciendo, queridos compañeros, entonces que eso era un lenguaje sexista inaceptable. O sea, ya vemos el palo del que va esta mujer ideológicamente. Efectivamente no ha tenido proyección mediática, no ha tenido así sentencias que digas, madre mía, la sectaria que nos han puesto. Pero es una miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, que es esa asociación que no ha vacilado en apoyar pues prácticamente todos los desafueros de Sánchez. Incluso los
miembros del CGPJ nombrados por el PSOE, entre los cuales hay pues al menos 5 o 6 que son de juezas y jueces para la democracia, son los que se negaron a emitir un comunicado de condena del recién elegido Consejo General del Poder Judicial tras los ataques de Sánchez a jueces y al Tribunal Supremo. Con lo cual, pues pregunto, si esta señora no está de acuerdo con eso, pero sigue en esa asociación, pues ya me explicarán ustedes. ¿O es que sí respalda ese tipo de pronunciamientos de la asociación a la que pertenece? El caso es que el Partido Popular acaba de nombrar a alguien que evidentemente de su cuerda ideológica no es. En todo caso, de la cuerda ideológica del PSOE. Con la duda de si su profesionalidad e independencia será superior a sus carencias ideológicas. Con lo cual, pues ya tenemos que, como resulte que su adscripción ideológica pesa más que sus convicciones profesionales, pues ya Sánchez controla toda la judicatura, porque controla la política de nombramientos. ¿Quién tiene razón? ¿Ha entregado el PP a Sánchez el Consejo General del Poder Judicial, como denuncia Vox? ¿O no lo ha entregado porque esta mujer, aunque sea de izquierda y de juezas y jueces para la democracia, en realidad es muy independiente y profesional y no va a dejarse llevar por sus creencias ideológicas, como parecen aducir Feijóo y sus medios de comunicación de opinión sincronizada? Pues eso les preguntamos a ustedes hoy en nuestra libre encuesta. En cualquier caso, vamos a salir de dudas muy rápido. Sabremos en cuanto empiecen las decisiones. Por ejemplo, cuando haya que pronunciarse por parte del CGPJ sobre algún tema candente, sabremos enseguida de qué palo va la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Y recen ustedes porque efectivamente sea más independiente que sectaria de izquierda. Porque en caso contrario, habrá que añadir a Feijóo al panteón de los hombres ilustres que desde la derecha contribuyeron al golpe de Estado de Pedro Sánchez. Esperar y ver, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez designa como gobernador del Banco de España al actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá. Pedro Sánchez no solo va a nombrar al actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como gobernador del Instituto Emisor, pese a las reiteradas negativas de la oposición, sino que también va a designar al subgobernador, descartando cualquier posible candidato de la oposición. Según fuentes gubernamentales, Soledad Núñez es la candidata de Moncloa y será la que pretendan imponer para el puesto de número 2 del regulador tras romper el acuerdo con el Partido Popular para tales designaciones, algo que ha sido habitual a lo largo de la historia, salvo en la etapa como presidente del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este nombramiento bordea el Tratado de la Unión Europea y también pone en alerta al Banco Central Europeo. Los principios europeos estipulan que los gobiernos se comprometen a no tratar de influir en los bancos nacionales. ¡Ay, el Tratado Europeo, que dice que los gobiernos se comprometen a no influir en los tratados nacionales! Entonces ahora Sánchez acaba de nombrar a un ministro suyo gobernador del Banco de España, por supuesto sin intención ninguna de influir. Hay gente, hay ingenuos, que se piensan que Europa va a dejar de apoyar a Sánchez por sus desafueros. Que por ejemplo, pues si Sánchez infringe los tratados europeos, que entonces tomarán medidas contra él. Y hay otros que no son nada ingenuos, sino malvados, que tratan de vender esa idea entre la base electoral de la derecha. Nada, tranquilos, no hagáis nada, no protestéis, no os mováis, porque al final Europa terminará parándole los pies a Sánchez. Es mentira. Europa no va a parar los pies a Sánchez. Si de algo puede servir lo que llevo diciendo en los micrófonos de radio durante tantos años, es para comprender que España no es una pieza aislada. España es una casilla del tablero de ajedrez del mundo, donde se está jugando una batalla a muerte
entre quienes quieren imponer una dictadura global y quienes se defienden defendiendo la soberanía de los parlamentos nacionales. Y en esa batalla global, Sánchez es un peón absolutamente imprescindible para quienes en estos momentos controlan todavía la Unión Europea. Sánchez es un mayordomo aplicado. De hecho, Sánchez está permitiendo que España sea utilizada como campo de pruebas de algunos de los movimientos de quienes pretenden implantar esa dictadura global, con lo cual a Sánchez no le van a dejar caer nunca. Sánchez les es enormemente útil y le han consentido y le consentirán todo. Que no presente cuentas sobre el dinero europeo, que nombre todo tipo de cargos socialistas para todos los organismos teóricamente independientes que tiene que haber en España. Le han consentido y le van a seguir consintiendo todo, porque les es útil. ¿Por qué le iban a dejar caer? ¿Para qué? ¿Para que venga alguien que plantee problemas del estilo de, oiga, no, vamos a ver, la soberanía nacional está representada en el Parlamento y nuestro Parlamento tiene que tener primacía frente a los intentos de imponernos desde fuera determinadas políticas suicidas? No, quienes mandan actualmente en la Unión Europea y en Occidente no van a consentir bajo ningún concepto que Sánchez sea sustituido por alguien que pudiera, representar el papel de un Geert Wilders en Holanda, o de una Meloni en Italia, o de una Le Pen en Francia, de ninguna de las maneras. Por tanto, que el nombramiento de Escrivá bordea los tratados europeos, ¿y qué? Pues nombra a Escrivá y después se fuma un puro. Y ya está. Sánchez, en estos momentos, ha nombrado a gente del Partido Socialista para todos los puestos. Ha nombrado a su lacayo para el Tribunal Constitucional, con la inestimable ayuda del PP. Tiene a sus lacayos en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en Radio Televisión Española, en el Tribunal de Cuentas, ahora quiere en el Banco de España. No hay cosa que toque Sánchez que no colonice, mientras el PP le sigue ofreciendo pacto tras pacto. De hecho, muchas de esas colonizaciones se han producido previo pacto con el PP, véase Tribunal Constitucional o véase Tribunal de Cuentas. Para la Fiscalía General del Estado, lo mismo, nombró a una ministra suya, y da igual. ¿Protestó Europa por esa pérdida de independencia de la Fiscalía General del Estado? No. La misma Europa que no ha dudado en cargar a cara de perro contra los gobiernos polaco o húngaro por sus supuestos ataques a la independencia judicial, ha permitido todos los ataques de Sánchez a la separación de poderes en España, sin mover un dedo, porque Sánchez es su chico. Mientras que Hungría y Polonia representaban un obstáculo para los planes de quienes pretenden instaurar una dictadura global no sometida a control democrático. Todos los argumentos racionales sobre es que se está infringiendo no sé qué son chorradas. Aquí de lo que se está hablando, de lo que se trata es de que hay quien quiere controlar toda Europa y hay quien quiere que no le controlen. Punto. Luego ya se viste argumentalmente todo, pero ese planteamiento inicial lleva a conclusiones que son simplemente inapelables. Orbán es malo, Sánchez es bueno. Por tanto, Sánchez recibirá el apoyo desde arriba, Orbán será combatido por todas las vías. Biden es bueno, Trump es malo, Bolsonaro es malo, Lula es bueno. Hasta Maduro es bueno, en realidad, y por eso le dan tiempo y cerdean y esas cosas. ¿Por qué? Pues porque Maduro no representa un obstáculo. Una Venezuela a la Argentina, tipo Milei, sí sería un obstáculo para los planes de implantación en Occidente de una dictadura global. Y ya está, no tienen ustedes que recurrir a otras cosas para comprender de qué van los temas en el mundo. Bueno, pues nada, el Banco de España también será gobernado por alguien que viene directamente de ser ministro
de Pedro Sánchez. Y bueno, pues el PP hará así, cogerá las vestiduras, se las rasgará un poquito y dirá, uy, qué malo, uy, vamos a romper todas las negociaciones con él durante 3 horas. Y ya está, ya a la hora número 4, pues volverán a retomar los pactos, porque al fin y al cabo están en el mismo barco. Gobiernan juntos en Europa, que es de donde al final vienen todas las directrices y todas las órdenes. Y pretender que en España estén enfrentados quienes gobiernan juntos en Bruselas es una idiotez. Yo comprendo que hay gente que le gusta esto de que le tomen el pelo con el aspecto futbolístico de la política. Vota PSOE, que es mejor que los fachas del PP. Vota PP, que es mejor que los sanchistas del PSOE. Pero es mentira. Gobiernan juntos en Bruselas. Y aquí en España fingen oponerse, pero en realidad gobiernan juntos, como vemos ahora con los últimos repartos de cromos que han hecho, por ejemplo en el CGPJ. La empresa OpenChip ficha a la pareja de Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, después de recibir 111 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. La firma de diseño de chips recalca que la contratación es posterior a la concesión de fondos y se explica por la contrastada trayectoria de Thérèse Llamas en el sector tecnológico. Según publica el diario El Confidencial, la directiva francesa de origen libanés había trabajado hasta mayo del pasado año para Huawei. Fuentes de la compañía restan cualquier importancia a que sea la pareja de Álvarez, ya que los fondos Next Generation dependen del Ministerio de Hacienda. Además, apuntan, la directiva no estuvo en ningún momento involucrada en el proyecto de concesión de los fondos, ya que su incorporación fue posterior y tras un riguroso proceso de selección. La incorporación fue posterior a que la empresa recibiera 111 millones de euros del gobierno del que forma parte la pareja de la seleccionada, pero por supuesto la seleccionada no tiene nada que ver con la concesión, ni esa concesión tiene nada que ver con la selección de la seleccionada, que ha sido seleccionada por sus méritos, más o menos pues como Irene Montero, que fue nombrada ministra de Igualdad por su acreditada trayectoria profesional tan contrastada en todos los campos, no por su relación de pareja con el entonces vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. 111 millones de pavos se ha embolsado esta empresa, que si no me equivoco está radicada en Cataluña, tras lo cual ha fichado a la pareja de Álvarez, que para más Inri pues ha estado trabajando para Huawei. ¿Ustedes qué creen? ¿Se tiene algo que ver la concesión de 111 millones de euros con el hecho de que se contrate a esta señora? ¿O ha sido por sus méritos? ¿Tiene algo que ver China en todo esto? Pregunto, no sé, digo por la trayectoria de esta señora. ¿Por qué se conceden a esta empresa 111 millones de euros? ¿A esta empresa en concreto? Anda que no hay empresas en España, ¿no? Qué casualidad que al ratito contraten a la pareja de Álvarez. Pero por supuesto no tiene nada que ver, queridos niños. No olviden pagar sus impuestos, que hay que contratar todavía a muchas otras parejas de socialistas de todo pelaje. Terminamos hablándoles de Venezuela, ya que Josep Borrell sigue sin reconocer que Edmundo González es el presidente electo. De esta manera, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores sigue regalando tiempo a Nicolás Maduro, mientras que la presión internacional para que se reconozca el resultado de las elecciones sigue creciendo. Mientras tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado ha concedido una entrevista en exclusiva al programa Espejo Público de Antena 3, en el que pedía que nadie se ponga de perfil ante lo que ocurre en Venezuela. Estos son tiempos donde ya no hay espacio para la indiferencia, la neutralidad o alegar ignorancia. Todo el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio y lo que ha hecho Maduro de entonces para acá. O sea, ha cruzado
todas las líneas rojas de la violación de los derechos humanos, periodistas presos, sacerdotes presos, músicos presos, niños presos, mujeres presos. Entonces, lo que está pasando además es un país que si no ve futuro a corto plazo, va a huir en estampida fuera de nuestras fronteras y eso no lo podemos permitir. O sea, el mundo tiene que entender y te digo que no hay espacio para el silencio, se convierte en complicidad. Preguntada por Susana Griso, la conductora de Espejo Público, por lo que esperaba del gobierno español respecto a lo que ocurre en Venezuela, la líder opositora venezolana María Corina Machado era así de contundente al decir que necesitaba más apoyo desde nuestro país. Bueno, muchísimo, porque al final España ha sido y aspira a seguir siendo de alguna manera un vínculo especial de Europa con América Latina, por la historia, por el idioma, por tantas cosas que nos unen. Y este es un momento en el cual hay cientos de miles de venezolanos en Europa, en España, y otros tantos españoles en Venezuela. Por lo tanto, es un problema de política interior, no es solamente un problema de política exterior. Y lo que es inconcebible es que algún gobierno democrático de Occidente pretenda que en Venezuela se establezcan unos estándares que no aceptarían en su país. Cuando un candidato gana de esa manera avasallante y lo demuestra, como lo hemos hecho nosotros, acto seguido es presidente electo. Aquí no puede haber eufemismos, es el presidente electo. Y el presidente electo se reconoce. Estamos frente a una tiranía que ha destruido todas las instituciones venezolanas y ha expulsado la cuarta parte de la población hacia afuera. Y es el momento donde la comunidad internacional democrática acompañe la lucha de los venezolanos. ¿Qué esperamos? Mucho más. Que Maduro sepa que las violaciones de derechos humanos van a tener consecuencias costosas para ellos, para que no lo sigan haciendo. Y desde luego que se reconozca al Mundo González como lo que es presidente electo de Venezuela, y España debería liderar ese proceso. Situación en Venezuela. Ya saben ustedes que la dictadura, que intentó el fraude y no lo ha conseguido porque se le pilló con las manos en la masa, gracias a que la oposición estaba bien organizada de cara a la recogida de actas, pues ha decidido que no reconoce que ha perdido y que por tanto Maduro se atornilla en el poder en un giro que lo único que hace es poner de manifiesto lo que ya sabíamos todos los que no pretendemos estar ciegos, voluntarios, que es que Venezuela es una dictadura desde hace mucho tiempo. Ante eso, la Unión Europea ha dicho que Maduro es un presidente ilegítimo, pero sigue sin reconocer la victoria de la oposición. Sigue sin reconocer que el presidente legítimo es Edmundo González. Y es un presidente ilegítimo ¿y qué? ¿Va a hacer algo la Unión Europea? ¿Va a adoptar sanciones contra Maduro? Que es lo único que se puede hacer, dado que es un presidente ilegítimo. Pues sigue ahí cerdeando el infame de Borrell y la infame Unión Europea. No pensemos que es que Borrell aquí va, solo. No, Borrell contribuye a marcar la tendencia, pero al final quien toma las decisiones es la Unión Europea en su conjunto. En Venezuela siguen las detenciones de opositores y de hecho la dictadura ha mandado detener al presidente electo, a Edmundo González, al ganador indiscutible de las últimas elecciones. Ante eso han reaccionado muchos estados hispanoamericanos condenando esa orden de detención. La Organización de Estados Americanos ha condenado esa orden de detención del presidente electo. Estados Unidos ha condenado con contundencia la orden de detención y Europa sigue cerdeando. Europa sigue moviéndose en el lenguaje ambiguo. Sigue sin sigue sin reconocer al presidente electo y sigue sin exigir que Maduro abandone el poder. Dice Josep Borrell en su tuit: rechazo categóricamente la orden de aprehensión contra Edmundo González y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad. Basta de represión y acoso a la oposición.
Pero será mamarracho. A la oposición, que es el presidente electo, tío, que ha ganado con contundencia, y le sigues calificando de oposición. Es decir, que el gobierno es Maduro. Dices en un tuit anterior que Maduro es el presidente ilegítimo, pero le sigues considerando gobierno, en lugar de reconocer que el presidente electo se llama Edmundo González. ¿Por qué hace esto la Unión Europea? Pues se lo he explicado a ustedes antes, porque estamos en una guerra entre quienes quieren implantar una dictadura global y los que nos resistimos a ello. Y dentro de esa guerra, a quienes quieren implantar esa dictadura global, en Occidente, pues los Maduros no les molestan. Los Milei sí. ¿Qué sería María Corina Machado cuando llegara al poder? ¿Qué sería Edmundo González? ¿Serían otro Maduro dispuesto a dar concesiones petrolíferas y mineras en el arco del Orinoco a todos los sinvergüenzas de la dictadura global? No. Sería más otro Milei. Y eso no lo pueden consentir. En realidad, están muy cómodos con Maduro. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días y feliz miércoles a los oyentes de Radio Libertad. Hoy en OK Diario les estamos contando que Pedro Sánchez pulveriza su récord de inmigración. Este ha sido el verano con más pateras de la historia y casi 13.000 ilegales. También les estamos hablando de Gestel, la firma de los jets que el PSOE paga a Pedro Sánchez, pues esta empresa tiene adjudicado el mantenimiento de los Falcon. Y por último, tenemos más detalles de esa escapada romántica presidencial. Un amigo de Sánchez, enchufado en la SEPI, les acompañó en esa escapada a Andorra. Si quieren ampliar alguna de estas informaciones, les esperamos en OK Diario. Muchas gracias, doña Laura.